Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio. Y bueno, en este video voy a tratar de hacer un repaso rápido matemático y de presentarles aquellas técnicas matemáticas y gráficas que vamos a usar a lo largo de la cursada. Bien sabido es que el análisis económico se vale ampliamente de las técnicas matemáticas y gráficas. Y en la economía interesan tanto las relaciones entre las variables y estas variables, que son cantidades que pueden asumir diferentes valores, es decir, que no son fijas o que no son constantes, van a ser de vital importancia a lo largo de la cursada. Por ejemplo, la superficie territorial de la provincia de Buenos Aires es una constante en el tiempo, no la podemos cambiar. En cambio, la población de la provincia de Buenos Aires es una variable, y también lo es el ingreso de los habitantes. Eh, Muy bien, en este aspecto vale distinguir dos tipos de variables. Una variable que es discontinua, por ejemplo, la población, que constituye un ejemplo de variable discontinua. Su valor tiene que ser un número entero. En cambio, el ingreso de las personas en esta provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es una variable continua, puesto que puede asumir el valor de un número entero o un número fraccionario. Muy bien, entonces la idea de este repaso matemático es justamente ver el tema de funciones. Y vamos a decir que existe una relación funcional cuando el valor de una variable depende del valor de otra, o de varias otras, no necesariamente de solamente una. Por ejemplo, cuando una variable y es función de una variable x, a un valor dado de x solo se puede asociar un valor de y. Hoy tenemos la definición de lo que es una función, ¿sí? Una función es una regla que va a estar asignando a cada uno de los elementos que están en un conjunto determinado A, exactamente un elemento, que lo vamos a llamar f de x en otro conjunto B. Eh, Bien, entonces, por ejemplo, si de alguna manera la recaudación anual de los impuestos al consumo de cigarrillos en la provincia de Buenos Aires, eh, esa es una función donde exclusivamente el número de cigarrillos vendidos durante el periodo considerado y dada la tasa del impuesto es lo que nos va a estar dando la recaudación en este tipo de función que estamos analizando. Entonces, se va a decir que va a existir una relación positiva entre ambas variables porque al aumentar el número, por ejemplo, de paquetes de cigarrillos vendidos, va a aumentar proporcionalmente los impuestos que se recaudan por el mismo. Por otro lado, la variable que vamos a estar tratando de predecir la vamos a denominar como la variable dependiente, en este caso la recaudación de impuestos, y la variable de la cual va a depender la recaudación de impuestos, en este caso, se va a llamar la variable independiente. Por eso es importante tener en cuenta siempre el tema de la definición de función. Bien, las relaciones funcionales simples, como las que acabamos de ver, donde teníamos la recaudación en función de la cantidad de paquetes de cigarros que se vendían, las relaciones funcionales simples pueden expresarse también en forma tabular o en forma gráfica. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo gráfico. Entonces, en forma tabular o en forma gráfica. Otra definición más rápida de función es verla como si fuese una máquina. ¿En qué sentido? Entra una X, a través de un proceso de transformación se transforma en una salida. Por ejemplo, si X está en el dominio de la función f, entonces se introduce y la máquina produce la salida f de x. Esa es la idea de función. Por ejemplo, ahí tenemos dos casos distintos que podemos apreciar donde hay funciones y no funciones. ¿Sí? ¿Por qué en el segundo caso, el de la derecha, no sería función? Bueno, porque para un mismo valor de uno de los elementos de A le corresponden dos valores dentro del conjunto B. Entonces eso ya estaría saliendo de la definición de lo que habíamos dicho que era una función. ¿Sí? Bien. Entonces, otros ejemplos acá que les podemos presentar de funciones son, por ejemplo, entra un 3, la función es x al cuadrado, ¿sí? Entonces la salida de esa función es 9, consiste en elevar x al cuadrado. Entonces la función cuadrática lo que está haciendo es asignando a cada número real x
su cuadrado, x al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos los valores, para 3 el resultado es 9 y para menos 2 el resultado es 4. Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos ahora de funciones, entre los cuales tenemos, por ejemplo, en el eje de las ordenadas, medimos la estatura, en pies o en centímetros, eso es una unidad de medida, y en el eje de las X o de las abscisas medimos la edad en años. Entonces fíjense que la estatura, en este sentido, es una función de la edad, y como podemos apreciar, a medida que avanza la edad, aparentemente la persona va creciendo en altura hasta que llega un determinado momento donde, de alguna manera, como ustedes alcanzan a ver, entre los 20 y 25 años de edad se tiende a amesetar la función. Otro ejemplo de función podría estar dado por la temperatura, ¿sí? Dada en este caso en grados Fahrenheit, como pueden apreciar en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas la fecha, ¿sí? Supongamos de un periodo de un mes. Entonces ahí ven cómo fue variando la temperatura en grados Fahrenheit a lo largo de este periodo, que en este caso es de abril de 1995 para Columbia. Otro ejemplo podría ser, fíjense, la temperatura en el eje de las ordenadas y el tiempo en el eje de las abscisas, y en este caso nos está mostrando cómo esta temperatura, luego de estar estabilizada durante un largo periodo, decrece y vuelve otra vez a estabilizarse en un valor mucho más bajo. Un concepto muy importante que vamos a tener que considerar a lo largo del curso es ni más ni menos la ecuación de la recta y el tema de la pendiente. Entonces, en toda recta, la pendiente entre dos puntos cualesquiera es siempre una constante. Vamos a suponer la siguiente ecuación de la recta, donde tenemos que y es igual a más b por x, donde b lo vamos a considerar en primer lugar negativo. Vamos a hacer un gráfico en el plano de coordenadas cartesiano, donde vamos a tener las ordenadas, vamos a tener abscisas, vamos a tener el 0 como en el origen de coordenadas, vamos a tener nuestra variable de tipo dependiente llamada y en el eje de las ordenadas, y en el eje de las abscisas la variable independiente x. ¿Cómo vamos a graficar la ecuación de la recta? Bueno, vamos a tomar simplemente dos valores. Vamos a preguntarnos qué pasa si el valor que asignamos ahí es 0, entonces en ese caso el valor que le asignamos ahí es igual a x igual a menos a sobre b. Dado que b era negativo, esto es positivo. Por lo tanto lo marcamos. Sabemos que cuando y es 0, ¿sí? Entonces lo vamos a marcar en el eje horizontal o en el eje de las abscisas. Y ahí tenemos el punto donde y es igual a 0. Muy bien. El otro punto que nos va a interesar es cuando x es igual a 0. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? La función toma el valor correspondiente a a. En este caso lo marcamos en el eje de las ordenadas o en el eje vertical. Uniendo ambos puntos, yo lo que voy a estar teniendo es ni más ni menos la ecuación de la recta que estaba buscando. Y eso es lo que venimos, y es algo importante para determinar exactamente luego, más adelante, el tema de la pendiente. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero cuando el valor que toma el coeficiente b es positivo. ¿Sí? Entonces, la misma idea, graficamos el plano. Fíjense ahora, el origen de coordenadas. Vamos a tomar el primer cuadrante y segundo cuadrante, dado que los valores que vamos a tomar, el valor de la x, ahí tenemos las y, en la ordenada del origen, las x, la variable independiente. Fíjense, va a tomar valores negativos, dado que cuando despejemos ahora los dos puntos relevantes, por ejemplo, cuando y es igual a 0, y y es igual a 0, hacemos el despeje pertinente y nos queda que x es igual a menos a sobre b, y eso lo vamos a marcar en el gráfico a lo largo del eje de las abscisas. Y es ese punto que acabamos de ver, ahí lo indicamos nuevamente. ¿Y qué pasa cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0 y es igual a a, por lo tanto, eso lo marcamos en el eje de las ordenadas. Uniendo ambos puntos, ahí tenemos nuestra función o ecuación de la recta que estamos buscando. Y esto va a ser nuevamente importante para luego empezar a reconocer el tema de la pendiente. Bueno, y para ir terminando con este video corto, vamos a ver el tema de la pendiente de una recta de una manera sencilla, como para que quede clara inicialmente, luego será tratada con más detalle durante el curso. La pendiente básicamente de una recta
es la inclinación de la misma con respecto al eje de las abscisas. Es la tangente, un poco más técnico, ¿no? Es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas. Entonces, ¿de qué manera la vamos a estar calculando? De la manera siguiente: al desplazamiento vertical que se produce entre un punto y otro, dividido el desplazamiento horizontal. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, en esta situación, donde una persona está trepando por la pendiente, el desplazamiento horizontal medido a lo largo del eje de las abscisas y el desplazamiento vertical medido a lo largo del eje de las ordenadas, o la Y, ¿sí? Ahí nos estamos dando que el cambio en la coordenada es positivo. Fíjense que el desplazamiento, supongamos en una unidad horizontal, implica un desplazamiento vertical en 2 unidades. Eso nos da la idea de una pendiente, ¿sí?, más de tipo positivo. En el siguiente ejemplo, donde tenemos una persona deslizándose a través de una pendiente con los esquís, fíjense que si partimos del punto 2, 0, y aumentamos el desplazamiento horizontal en una unidad, fíjense que pasamos de 2 a 0, ¿sí?, en la ordenada. Y ahí tenemos un cambio en la coordenada ahí negativo, ¿sí? Y ahí vemos la idea de pendiente negativa. Algunos otros ejemplos de pendientes, de rectas, fíjense, cuando estamos ahí en una carretera, podemos también obtener la pendiente, ¿sí?, de la misma. Es una aplicación más práctica del concepto de pendiente. Otra aplicación más práctica, el declive de un techo, ¿sí?, con una pendiente de 1/3. Y otra aplicación también más práctica, el declive de una rampa con una pendiente de 1/12. Estos son conceptos básicos generales que van a ser importantes a lo largo del curso y que quería traer a colación como para que vayamos interiorizándonos de los conceptos que vamos a estar tratando a lo largo del mismo. Espero que les sirva y cualquier duda o consulta voy a dejar mi mail para que puedan contactar.